Saludos, amigos y amigas. Hoy tengo la grata noticia que tenemos todo el mundo sobre el cese al fuego de las relaciones de Israel y el grupo Hamas en la franja de Gaza. Hoy ha sido un día muy importante para el mundo democrático y para vivir en paz de que estos dos grupos que tienen mucho tiempo peleando entre ellos, digamos, Israel atacando a los palestinos, hayan llegado a un acuerdo. Esperamos que esto pueda tener una vigencia de mucho tiempo o que termine la guerra entre Israel y Hamas. El acuerdo entre Israel y Hamas supondría la primera pausa de los combates en Gaza en más de un año, aunque la oficina de Netanyahu ha matizado que faltan detalles finales por resolver. Tras meses de negociaciones, parece que Israel y Hamas por fin han alcanzado un acuerdo para el alto al fuego en Gaza, que incluirá la liberación gradual de rehenes y prisioneros palestinos, a pesar de que ambas partes anunciaron ayer que todavía había varios obstáculos por resolver. Representantes de Qatar y Hamas han asegurado que se ha resuelto una disputa de último minuto en las conversaciones del alto al fuego, una tregua que pondría fin a los combates de 15 meses después del inicio de esta guerra. El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, anunció por su parte desde Doha, donde se han desarrollado semanas de arduas negociaciones, que el alto al fuego entrará en vigor el próximo domingo. Fuentes del gobierno estadounidense también han confirmado el acuerdo, aunque la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha matizado posteriormente que aún faltan detalles finales para aclarar antes de cerrar el pacto de tregua. En un comunicado, la oficina de Netanyahu ha señalado que aún quedaban flecos sueltos, pero que esperaba que se ultimaran anoche. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha declarado que tanto su administración como el equipo de Donald Trump, que será investido el lunes próximo, estuvieron hablando como un solo equipo en las negociaciones que han conducido a este principio de acuerdo, que suponía la primera pausa de los combates de Gaza en más de un año y solo la segunda desde que comenzó el conflicto tras los ataques de Hamas el 7 de octubre del 2023, que dejó más de 1,000 muertos judíos. La noticia también ha sido confirmada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien escribió en su red social, Trump Social: tenemos un trato para los rehenes de Oriente Medio, serán liberados en breve. Gracias. Eso dice Donald Trump. El gobierno de Israel y el grupo militante palestino Hamas alcanzaron un acuerdo de alto al fuego para Gaza, donde los últimos 15 meses han muerto más de 45,000 personas a causa de los ataques de Israel. El acuerdo llega tras meses de negociaciones
mediadas en Qatar, Egipto y Estados Unidos, y prevé que Hamás entregue a rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. Estados Unidos trazó las líneas generales del acuerdo y los representantes israelíes y de Hamás habían estado negociando durante meses los detalles con los países mediadores. Según un borrador revelado por funcionarios y las declaraciones de Joe Biden, el acuerdo consta de 3 fases que se espera que lleven a, al alto al fuego permanente y un plan de reconstrucción de Gaza. El alto al fuego comenzará el domingo, este domingo 19 de enero. Se espera que este alto al fuego se produzca en 3 fases. Y aunque se dice que ambas partes están de acuerdo, el Gabinete de Seguridad y el gobierno de Israel deberán aprobar el pacto antes de que pueda entrar en vigencia. Y por ahora sigue siendo puntos de fricción que podrían impedir que esto se convierta en permanente. ¿Cuáles son esas 3 fases? La primera fase es una tregua de 6 semanas. La primera fase del plan consta de una tregua de 6 semanas. Durante ese periodo, Hamás liberará a 33 de los rehenes que secuestraron en el ataque del 7 de octubre. Por cada rehén liberado, Israel liberará a decenas de palestinos prisioneros. Israel permitirá la entrada de más ayuda y combustible a Gaza y se retirará de las carreteras principales para permitir el regreso de los desplazados a sus hogares o muy probablemente a los escombros que alguna vez fueron sus hogares. Casi todos los 2.3 millones de habitantes de Gaza tuvieron que abandonar sus hogares debido a las órdenes de evacuación israelí, los ataques de Israel y los combates sobre el terreno. Durante la primera fase, Israel mantendrá algunas tropas en el corredor de Filadelfia, a lo largo de la frontera sur de Gaza con Egipto. El paso fronterizo de Rafat entre Egipto y Gaza se abrirá gradualmente para que enfermos y heridos puedan salir del territorio para recibir tratamientos. Hamás liberará a 3 rehenes el primer día del acuerdo, que según el primer ministro Gattarí será el domingo, y en las semanas siguientes liberará a más de forma escalonada. En la primera fase se priorizarán a los niños, las mujeres y los hombres mayores de 50 años, los heridos y los enfermos. Hay un grupo de rehenes israelíes, hombres de edad militar, que no harán parte de la primera liberación. Su destino queda en mano una nueva ronda de conversaciones que comenzarán 16 días después de cese al fuego. Se supone que será en ese momento cuando se aborden cuestiones clave sobre el futuro de Gaza, como quién gobernará el territorio y si Israel se retirará totalmente. El primer ministro Gattarí expresó que tiene fe en que el acuerdo progrese más allá de la fase 1, pero que todo depende del comportamiento de ambas partes. La fase 2, el fin de la guerra. A partir del día 16 de la tregua, comenzará a negociarse un final permanente de la guerra, explicó el presidente Joe Biden. Se espera que en esta segunda fase del acuerdo Hamás libere a todos los rehenes vivos restantes y devuelva los cadáveres de los rehenes muertos. A cambio, Israel liberará presos palestinos
incluidos aquellos que cumplen largas condenas por atentados mortales. Un funcionario palestino que habló de 1.000, mientras que un funcionario del gobierno israelí dijo que serían varios cientos. Los combates de Hamás que participaron en el ataque contra Israel, los combatientes del 7 de octubre del 2023, no serán liberados. Israel ha dicho que solo retirará totalmente sus tropas una vez que todos los rehenes hayan sido liberados. Después de eso, mantendrían zona tapón de 500 metros de ancho de los lados oriental y el norte de Gaza, fronterizos con Israel. La tercera y última fase es la reconstrucción de Gaza y lo que queda por resolver. Se espera que en la tercera fase del plan del alto al fuego sea la reconstrucción de Gaza. Grandes zonas del territorio han quedado reducidos a escombro, por lo que esta fase podría durar varios años. Este punto, sin embargo, aún no ha sido negociado por las partes y sigue habiendo puntos conflictivos. Una de las cuestiones es quién gobernará Gaza. Israel quiere mantener el control de la seguridad de Gaza y se niega a que el territorio sea gobernado tanto por Hamás como por la autoridad palestina que administra parte de los territorios ocupados por Israel en Cisjordania. Sin embargo, están trabajando con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos en un plan para que haya una administración provisional que dirija Gaza mientras se reforma la autoridad palestina. Aunque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acepta el acuerdo de paz con Hamás, puede que no consiga convencer al resto de su gabinete, pues enfrenta la oposición del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad, Itamar Ben-Gvir. Al parecer, Hamás teme que el gobierno israelí reanude las oscilaciones tras recuperar a los rehenes que deben ser devueltos durante la primera fase del plan. Ahora bien, esta noticia que ha llegado a todo el mundo ha tenido reacciones internacionales sobre la tregua. La reacción de los líderes mundiales no han dejado de elogiar el acuerdo del alto al fuego en Gaza entre Israel y Hamás. Los principales mediadores en el conflicto entre Israel y Hamás han anunciado un acuerdo histórico para poner fin a los 15 meses de enfrentamiento en la Franja de Gaza. Según informaron las partes implicadas, el alto al fuego entrará en vigor el próximo domingo 19 de enero. Desde Israel confirmaron que el acuerdo está en su fase final de negociación. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se negó a comentar el acuerdo hasta que se ultimen todos los detalles. A través de un comunicado, su oficina expresó la esperanza de que el pacto sea ratificado antes del jueves por la mañana, momento en que Netanyahu planea emitir una declaración final, quiere decir el día de hoy. Hamás respondió con desconfianza. El presidente israelí Isaac Herzog elogió los esfuerzos de Netanyahu y su equipo negociador. En un mensaje televisado, Herzog subrayó la importancia de aceptar el acuerdo y devolver a los rehenes a su casa. Fortalezco las manos del primer ministro y del equipo negociador en sus esfuerzos para alcanzar un pacto y llamo a los miembros del gabinete y del gobierno de Israel a aprobarlo y traer de vuelta a nuestros hijos e hijas. Hamás
por su parte, emitió un comunicado en la que, aunque no rechace el acuerdo, advierte que no perdonará a Israel por los daños causados en Gaza, especialmente los 45.000 que han muerto, especialmente niños y mujeres. El anuncio del acuerdo ha provocado una ola de reacciones en todo el mundo. Líderes y organizaciones internacionales han celebrado este paso hacia la paz en la región y ha puesto en valor las negociaciones. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó el acuerdo como un paso esperanzador hacia la paz y la estabilidad de Medio Oriente y ofreció el apoyo de España para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. El presidente Joe Biden como el presidente electo Donald Trump han reivindicado el acuerdo como un logro propio. Biden afirmó que este acuerdo es el resultado de meses de intenso trabajo diplomático bajo mi administración. Por su parte, Donald Trump destacó en su red social, Trump Social, que el pacto fue posible gracias a nuestra histórica victoria en noviembre. No obstante, existe preocupación por lo que pueda pasar una vez asuma el cargo, aunque el portavoz de su equipo estuvo en las negociaciones. El emir qatarí Tamim bin Haddad al-Thani y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi han desempeñado un papel clave en la negociación. Ambos líderes destacaron la importancia de acelerar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y reafirmaron su compromiso con una solución basada en los dos estados. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideraron calificar el acuerdo como un paso crucial hacia la estabilidad de la región. Guterres de las Naciones Unidas instó a todas las partes a cumplir sus compromisos, mientras que von der Leyen, la alemana, subrayó la necesidad de garantizar que la ayuda humanitaria llegue a los civiles de Gaza. La guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre del 2023, cuando militantes de Hamás atacaron el sur de Israel, dejando 1.200 muertos y secuestrando a 250 personas. Desde entonces, el conflicto ha causado más de 46.000 muertos en Gaza, según el ministro de Salud palestino, mujeres y niños representando más de la mitad de las víctimas. Actualmente se estima que 100 rehenes siguen retenidos en Gaza, de los cuales un tercio podía haber fallecido. Las negociaciones de Qatar han sido posibles gracias a la cooperación de múltiples actores internacionales, incluyendo Estados Unidos, Egipto y Qatar. Los mediadores esperan que este alto al fuego marque el inicio de una solución más amplia que permita una paz sostenible en la región con un enfoque en el respeto de los derechos humanos y la reconstrucción de Gaza. El próximo desafío será garantizar que las partes respeten los términos del acuerdo, mientras que el mundo observa con esperanza el desarrollo de este histórico paso hacia la paz. Hasta aquí hemos tratado sobre el pacto firmado entre Israel y Hamás para poner fin al conflicto que lleva varios meses en pleito a estos dos países. Esperamos, tenemos fe en Dios, de que este inicio de este pacto
de cese al fuego entre Israel y Palestina sea el final de esta guerra y que vuelvan los países a estar en paz y poder vivir en tranquilidad, en democracia y en libertad. Así es que con esto terminamos esta intervención felicitando a los negociadores en este pacto, esperando que sea duradero y que traiga nuevamente la paz tanto a Israel como a Palestina, especialmente la banda de Gaza. Muchas gracias por su atención y continuaremos dándole seguimiento a esta situación que tiene al mundo lleno de esperanza con lo que pueda pasar en esta guerra. Muchas gracias por su atención.